Bueno, pues aquí estamos, un viernes más, son las 4 de la tarde aquí en España, no sé dónde estás tú, qué hora es. Bienvenidas a las que estáis llegando por primera vez aquí, también a las que ya me seguís y me veis cada viernes por la tarde, allí donde estéis, un abrazo inmenso a todas. Estamos aquí, como sabéis, para hablar de adolescencia, para transmitir, para compartir un montón de información y de pautas, para acompañar esta etapa que ya sabéis que es tan complicada. Ya veo que vais llegando por aquí, bienvenidas, hola a todas. Bueno, ¿desde dónde me veis? ¿Dónde estáis? ¿Es la primera vez que estáis por aquí? ¿No lo es? ¿Cuántas amiguis tenéis? ¿Qué necesitáis saber? Veo por aquí que es... ¡Ay, gracias! Me dicen aquí felicidades por el premio. Muchas gracias, que hoy he colgado una foto. Hoy he colgado dos cosas. Una foto con el premio maravilloso Madresfera, que lo veis aquí detrás por mi blog de adolescencia que me dieron este año pasado y me ha llegado a casa estos días y estoy muy feliz con mi super premio porque representa muchísimas cosas. Una de ellas, pues que estamos ahí escribiendo, que a la gente le interesa lo que estoy comunicando sobre adolescencia, que se valora el trabajo que hago y voy a poder seguir mucho tiempo más, espero, haciéndolo. Así que gracias por eso. Y otra cosa que he colgado, que ahora me estoy riendo porque me estoy acordando de las reacciones que habéis tenido cuando habéis leído la historia, es una anécdota de hace 8 años cuando estaba coordinando un espacio joven que era para personas adolescentes, mayores de 16 años en este caso, y os la he contado, si luego tenéis curiosidad. Es una historia que te hace reír y te hace reflexionar para hablar de lo creativas que son las personas adolescentes. La he colgado y me estaba riendo recordando los comentarios que habéis dejado, porque a muchos os ha sorprendido, y es que realmente nos sorprenden, nos sorprenden muchísimo. Hola Perú, hola Mallorca, Vizcaya, Chile, más Chile por aquí, La Garriga, y cerquita de donde yo estoy, más Chile, querido Chile, Lima, Perú, Buenos Aires, Argentina. Bueno, espero que pasemos esta tarde, como siempre, lo mejor posible, resolviendo dudas que tengáis particulares vuestras sobre la etapa. Podéis dejarlas en el interrogante, ya lo sabéis, en los primeros minutos los dedico a hablar con vosotras y a contaros cositas para dejar tiempo también a que vayáis poniendo vuestras consultas, escribiendo vuestras consultas, pero sabéis que las cuelgo también los jueves por la tarde en mis historias para que ya podáis desde el jueves por la tarde ir escribiendo las dudas que queráis que resolvamos por aquí. Bueno, estoy muy contenta de veros, qué bien, qué montón de gente. Bueno, pues lo dicho, ¿de qué edades tenéis a vuestras amiguis por ahí, las personas adolescentes de vuestra vida? ¿Qué os está pasando con ellas ahora mismo? ¿Qué os preocupa? ¿En qué momento estáis? Porque la adolescencia ya sabéis que es un momento complejo, es un momento de grandes cambios en los que nos tenemos que poner, porque además cómo la vivamos va a determinar nuestra vida adulta y cómo la acompañemos también va a determinar la relación que tengamos con las personas adolescentes de nuestra vida cuando sean adultas. Ya sabéis que yo soy educadora social, para las que no estéis por aquí, y que llevo la friolera ya de 24 años acompañando a personas adolescentes. ¿Qué se dice pronto? Bueno, veo que hoy no estáis muy habladoras. Tenemos Bilbao, tenemos más Argentina. ¿Qué más tenemos por aquí? Más Chile. Bueno, qué alegría veros a todas. ¿Qué más? Por aquí una amibi de 14, 11 y 13 años, 15, 17, 12 y 15, 14, 17, 14, 12. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuánta adolescencia tenemos aquí hoy? Hola Perú. Hola a todas. Bueno, ya sabéis que nos vamos a poner a resolver dudas. Hola Madrid, ¿cómo estáis? En breve, y que podéis dejar vuestras consultas en el interrogante mientras os voy dando la bienvenida. Dicen por aquí, pasándolo un poco mal con mi adolescente, pasándolo un poco mal con sus amigas 14 años. Ah, ella lo está pasando mal, ¿verdad? Las amistades son tan importantes en esta etapa. Dicen por aquí, no ordenan la habitación, no hacen nada. ¡Ay, cuánto les exigimos de repente!, ¿verdad? Cuando aún su cerebro está desarrollándose y aprendiendo a hacer muchas cosas. Esto todo os lo explico por aquí. Hola Barcelona, 13 años por aquí tenemos. ¿Qué más? Quitar la wifi es buena consecuencia. Ay, 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 depende de lo que estemos hablando. Acordaos de las consecuencias lógicas y dejadme las dudas en el interrogante para que las resuelva por aquí. Sí, hola Uruguay, hola Canadá, qué bien, Barcelona. Bueno,
Tenemos aquí personas de todos lados del mundo, Badajoz, Uruguay, dice mi hijo repitió de año, no me siento bien con eso, claro, es un momento difícil para ti, pero para él también, acordaos que son adolescentes, que todavía está su cerebro ahí, transformándose en un momento de cambios tremendamente profundos y muy complejos y que además les hacen hacer cosas que evidentemente no pueden controlar, acordaos de ese sistema límbico que está tan súper mega activo y esa corteza prefrontal que es la que debería ayudarlas a regular su conducta, que no puede hacerlo todavía, ¿sí? Hola Colombia, hola Chile, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí veo que vais llegando, en fin, vais poniendo por aquí vuestras dudas en el interrogante e iremos resolviéndolas a lo largo de esta tarde de viernes, como todos los viernes nos encontramos a las 4 aquí, ya sabéis que dejo todos los directos grabados para que los podáis ver y ahora además también los subo a YouTube, así que si queréis, hola Soria, si queréis también podéis suscribiros y así si os suscribís podréis recibir todos los vídeos que vaya subiendo en el canal de YouTube, que tengo previsto en breve empezar a subir vídeos así más cortitos. Así que bueno, vamos a ir empezando. Es importante, muy importante que podamos compartir todo lo que necesita la adolescencia en este momento para poder hacer esa transición hacia su vida adulta y que como adultas podamos estar ahí nosotras acompañando lo que les va pasando, dando significado a las experiencias que van viviendo. Muy importante que no se sientan solas en todo este camino de transformación. Y vamos a empezar con las preguntas, que sé que tenéis muchas ganas ya de empezar con ellas. Vamos a ver por dónde empezamos hoy. Veremos, ¿cómo ayudar a mi hija? Se la pasa diciéndose cosas como estoy fea, ¿para qué me cuido?, etcétera. Tiene 10 años. Bueno, está empezando ya el caminito hacia su adolescencia, está entrando ya en esa fase de cambios físicos que que inaugura la etapa. Y es un momento en el que empiezan a tomar conciencia de su imagen, de su cuerpo. Además, todos esos mensajes que han recibido durante su infancia relacionados con su apariencia, con su imagen, con su forma de ser, todo eso está ahí también. La autoestima se está construyendo, se construye durante toda nuestra vida, tiene momentos arriba, momentos abajo, momentos de todo tipo, y es muy importante que estemos ahí a favor de la construcción de esa autoestima para ayudarlas a que estén lo mejor posible, porque en función de cómo estén se sentirán y ahí al revés también. Entonces es muy importante que podamos desactivar esos mensajes, podamos preguntarle por qué cree, por qué se dice que es fea, de dónde viene eso, ¿no? ¿Qué le gustaría, cómo le gustaría ser, a qué le gustaría parecerse, a quién le gustaría parecerse, esas cosas, ¿no? Pero lo importante es que detectemos, en este caso, que ahí tenemos a un adolescente que está experimentando algún tipo de malestar. En este caso tiene 10 años, así que está empezando y todavía es peque, pero si estamos ahí ya con 10 añicos, y esto es muy frecuente, si va diciendo estas cosas de forma muy frecuente y la escuchamos decir cosas sobre su carácter también, sobre su físico, cosas que no son muy agradables, o esto es un tipo de autoagresión verbal, y de alguna forma esta adolescente, esta peque aún, nos está diciendo que necesita atención. Por lo tanto, si nosotras no sabemos cómo dársela en ese momento, es importante que busquemos ayuda para que puedan expresar todo eso que les está preocupando, encontrar una forma de calmar su malestar y tener a alguien que las acompaña para que puedan mejorar esa situación que ahora les está preocupando, etcétera, ¿sí? Así que como tenemos aquí un tema con autoestima que tenemos que valorar muy bien de dónde viene todo esto, es importante que la podamos ayudar y que le podamos buscar ayuda, ¿sí? Si es muy frecuente, Este tipo de comentarios los desactivamos, como os decía, planteándoles de dónde vienen, por qué dicen eso, que os desglosen, ¿qué quiere decir eso de fea, ¿no? Desarróllame esto de fea. ¿Qué quiere decir que eres fea? ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Sí, las ayudamos a verbalizar, a detallar todo eso que nos están diciendo y desactivamos también los mensajes del entorno que puedan estar
interfiriendo en esta imagen que se está construyendo, que se está empezando a construir, ahora que empieza a entrar en la adolescencia. Es muy importante que, sobre todo, si esto se repite, como os decía, busquemos ayuda, ¿sí? Y esto viene de algún lugar, así que tenemos que observar ahí también qué está pasando con el grupo de iguales, qué está pasando en el centro educativo en el que está, qué está pasando con la familia, cómo la familia se dirige a ella, qué tipo de cosas tiene alrededor que le están influyendo, ¿sí? Qué tipo de factores están incidiendo en ella para que ella pueda verbalizar esto. Lo bueno es que lo verbaliza y así lo podemos detectar, que muchas veces las adolescentes no verbalizan y no podemos detectar. En este caso, como estamos muy al principio, estamos empezando con la etapa de cambios físicos, es muy importante que empecemos ahí a poner un acompañamiento si lo necesita, esta persona que está empezando la adolescencia. No es una respuesta fácil la que tiene esta pregunta, pero ahí vamos. Como mínimo que nos quede clara la idea de que detrás de una expresión así, detrás de una verbalización así, hay un malestar que hay que atender y que si nosotras en ese momento no podemos atenderlo, tenemos que pedir ayuda profesional, que nos puede ser de verdad de mucha ayuda y puede marcar la diferencia en un momento determinado. ¿Qué más hacemos aquí? Wow, esta pregunta es muy importante. ¿Cómo afrontar la pérdida de un padre sin despedirse de él? Tiene rabia, dolor, episodios de llantos y todo lo que pasa después de una pérdida tan importante como esta, que además en un momento en el que se están construyendo su identidad, ¿no? Esta persona adolescente ha construido su identidad en base a soy hija de mi madre y soy hija de mi padre, ¿no? Para empezar. Entonces esta figura paterna, en un momento de desarrollo tan complicado, desaparece, provocando un dolor tan intenso. Recordad, las emociones en esta etapa son muy, muy intensas, que muchas veces no pueden sostener, ¿no? Entonces los duelos siempre vienen acompañados de conductas extrañas y es natural que pasen cosas, que les pasen cosas, que lo verbalice, que exprese. Es importante que dejemos que salgan todas esas emociones, que dejemos que salgan todas esas conductas que están provocándose por ese dolor, que son resultado de ese dolor tan enorme que supone una pérdida. Y la pérdida viene con ese proceso de duelo, tras el cual podremos dar un significado a esa experiencia vivida y hasta que no podamos hablar de ese suceso, ¿no? De esa pérdida de forma más o menos natural y la hayamos integrado en nuestra historia de vida, pues no habremos hecho ese duelo, no habremos elaborado ese duelo, esa pérdida, ¿no? Entonces es muy importante la adolescencia porque una pérdida en esta etapa supone ya en sí misma que las características de la etapa dificultan mucho las tareas evolutivas de la etapa en sí, dificultan mucho que se pueda elaborar un duelo adecuadamente. Sí, por eso tenemos que estar ahí acompañándolas, porque en el momento de construcción de su identidad, en el que además las emociones son muy intensas y de repente no le cuentan sus cosas a todo el mundo, a veces no encuentran ayuda en sus iguales, porque sus iguales no han vivido esa misma experiencia y las adolescentes necesitan sentir que las otras personas van a entenderlas. Por eso muchas veces se lo quedan para ellas, a veces se produce un efecto de congelación, como si no fuera con ellas, ¿no? Todo eso está ahí pasando. Es importante que podamos buscarles ayuda también si lo necesitan, Pero lo más importante es que estemos ahí y en este caso, cuando la pérdida ha sido sin despedirse, si no se ha podido hacer ese ritual en el momento, si no se ha podido hacer el ritual en el momento en el que ha sucedido la pérdida, es importante que podamos hacerlo después. Nos ayudan muchísimo los rituales, hacer una especie, incluso que lo diseñe esta adolescente, que esta adolescente diseñe o diseñéis juntas el ritual de despedida, aunque lo hagáis un poquito después. Los duelos tenemos que elaborarlos, tenemos que acompañarlos, tenemos que pasar por ahí, por el dolor, transitar ese dolor y estar a su lado permitiendo que expresen todo lo que necesitan. Dar espacios para que salga ese dolor, dar espacios para que puedan hacer actividades que son muy curativas, ¿no? Actividades que pueden ayudarlas a vehicular todas esas emociones, a regular todas esas emociones. Actividades artísticas, siempre os digo, actividades, la actividad física las ayuda mucho también, pero es importante que entendamos que esto es natural. Entonces, os recomiendo en este caso que podáis
hacer un pequeño ritual, elaborar un pequeño ritual recogiendo fotos, música, experiencias vividas, anécdotas, que se pueda hacer un ritual de despedida es súper, súper importante, ¿sí? Porque la despedida es el primer paso para empezar ese proceso de duelo. Y hay un libro que os recomiendo muchísimo cuando estáis en un proceso cuando habéis perdido a alguien o las personas adolescentes que os rodean han perdido a alguien, que se llama El mensaje de las lágrimas, que es un libro de Alba Pallás, que es experta en procesos de duelo y en acompañamiento de la pérdida, y os recomiendo mucho, mucho que lo leáis. Ahí tenéis también muchas pautas para acompañar este momento, pero es importante que dejéis salir lo que salga, que respetéis lo que salga, que deis espacio, ¿sí? Que no invalidéis lo que siente, es decir, que esa rabia está y es natural que esté, esa tristeza está y es natural que esté, porque se ha perdido a un padre en este caso, que entendáis que en el momento evolutivo en el que están, elaborar la pérdida y hacer este duelo, este proceso de duelo es más complicado, y que si veis que se alarga mucho en el tiempo, los duelos tienen un tiempo para cada persona, uno, en el que llega al final el momento en el que podemos hablar de esa persona que perdimos y ya no nos genera todo ese mogollón de emociones que no nos deja hablar, que nos hace llorar inmediatamente, que nos provoca rabia, que todo eso se tiene que ir colocando en algún lugar, se tiene que ir transitando, se tiene que ir viviendo, y al final, cuando ya podemos hablar de ello, evidentemente el dolor, ese dolor siempre va a estar ahí, ¿no? Hay un dolor que de la pérdida, de echar de menos a esa persona, de no saber dónde está, ¿no? Todo eso es tremendo, ¿no? Pues siempre va a doler un poco, ¿no? Las pérdidas, todas las que hemos perdido a personas queridas, lo sabemos, pero en algún momento podemos hablar de ello sin dejar de funcionar, sin ponernos a llorar inmediatamente, desmoronarnos, etcétera. Os recomiendo ese libro, como os digo. Vamos allá, el duelo. Hoy he visto que había algunas preguntas. Tengo también algún post sobre duelo y en algún momento lo desarrollaré más aún, porque es un temazo que siempre va apareciendo, además, y tenemos que estar preparadas para cuando pase, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cómo convencerles de que tienen que esforzarse y estudiar sin gritos ni castigos? Bueno, esto es complicado, Convencerlas, esto va a ser bastante difícil. Acordaos del momento de desarrollo en el que están. Convencerlas no lo vamos a conseguir, eso de convencer no, pero sí que podemos ayudarlas a sostener el curso, utilizando lo que os suelo recomendar por aquí, que son las recompensas, y aumentando el deseo que tienen por cosas y anticipando lo que va a pasar cuando acaben de estudiar, lo que van a conseguir cuando acabe esta semana, o este día, esta semana, este trimestre, el curso entero, lo que van a conseguir cuando acabe el ciclo, qué va a pasar cuando finalicen el ciclo y vayan a la universidad o a estudiar lo que sea, ¿no? Empiecen otros estudios superiores, qué va a pasar cuando esto pase, ¿no? ¿Qué representará? Representará su independencia, su autonomía, representará estar más cerca de vivir su vida de forma adulta, estarán más cerca de todas estas cosas, ¿no? Es importante conectarlas para que quieran estudiar. Querer estudiar es bastante complicado. Querer estudiar por querer estudiar en esta etapa, cuando hay otras cosas que son muchísimo más importantes y que son mandatos evolutivos del momento del ciclo vital por el que pasan, es complicado, Convencerlas no lo vamos a hacer, pero sí que podemos ayudarlas a sostener estos cursos, porque es importante que tengan una formación, porque sabemos que si no tienen esa formación, el día de mañana les va a costar mucho más ser autónomas, ¿no? Si no tienen una orientación laboral determinada y no tienen una manera de ganar dinero, que es para lo que al final estamos haciendo todo esto, ¿no? Nos pasamos estos estudios para formar parte de una sociedad, pero además, ¿para qué? Pues para que en el futuro podamos ejercer de algún oficio o alguna profesión que nos permita ganarnos la vida, pagarnos el alquiler o la hipoteca o lo que sea, ¿no? Es muy importante porque vivimos así es como se estructura nuestra sociedad. Entonces tenemos que ayudarlas, más que convencerlas, tenemos que ayudarlas para que sostengan esos cursos, ¿no? Y esto lo hacemos, como os decía,
En primer lugar, determinando qué ayudas necesitan, determinando que, porque un adolescente que no saca buenas notas o que no aprueba, más que no saca buenas notas, porque lo de las notas ya es más relativo, pero que no aprueba, no es que no quiera, que muchas veces les decimos vaga, eres vaga, es que no te organizas, es que eres despistada. Cuidado con las etiquetas de este tipo que luego se instalan ahí y en un momento de construcción de la identidad, cuidado con las etiquetas que les ponemos, porque si de repente nos creemos que somos vagas, que somos no sé qué y ya dejamos de confiar en nosotras mismas, nos va a ser aún más complicado ir adelante, sacar adelante los cursos. Así que con cuidado con estas cosas, lo primero es analizar qué tipo de ayudas necesita, porque como os decía, un adolescente no es que no quiera estudiar o que pase de todo, es que no puede o no sabe cómo hacerlo, o es que le pasan cosas que le impiden conseguir esos resultados o tener un cierto rendimiento. Y eso lo tenemos que acompañar, no lo tenemos que castigar, no lo tenemos que penalizar, no tenemos que exigir, no tenemos que ponerles etiquetas, tenemos que buscar la ayuda que necesitan analizando cuáles son las cosas que necesita hacer, si hay que mejorar los hábitos, si tenemos un tema con la concentración, si le está pasando algo que le está generando un malestar emocional, si es que no está a gusto en el centro educativo, qué está pasando en el centro educativo, pongámonos en contacto con los centros educativos. Todo esto es importante que lo analicemos, lo detectemos y pongamos las ayudas necesarias. Si necesitan una profesional para que las ayude, si nosotras no podemos estar con ellas al lado, que también es una opción, estar con ellas hasta que desarrollen los hábitos, y los hábitos se desarrollan con tiempo, estar con ellas para poder detectar realmente qué es lo que les pasa, qué es lo que necesitan. Si nosotras no podemos hacerlo porque no tenemos tiempo, porque la vida no nos da, porque nos pasan estas cosas, pues entonces busquemos ayuda si nos lo permite nuestra economía, y si no nos lo permite, busquemos recursos del territorio en el que vivimos, de los municipios en los que vivimos, porque también muchas veces hay recursos gratuitos para acompañar a esas adolescentes que necesitan una ayuda en lo académico, ¿sí? Esto lo primero de todo. Y una vez hemos detectado estas necesidades y hemos analizado un poquito la situación y hemos puesto estas ayudas para que pueda ir entregando las tareas, estudiando para los exámenes, este tipo de cosas, vamos a sumarles las recompensas. Pero las recompensas no es lo que la gente piensa como premio, no son premios. Las recompensas son lo que viene tras el esfuerzo, ¿sí? Todas nosotras trabajamos, ¿para qué? Pues para que al final de mes, además de porque nos gusta nuestro trabajo en algunos casos, como es el mío, para que al final de mes tengamos unos ingresos que nos permitan pagar lo que necesitamos pagar, ¿no? Esto es así. Entonces, para ellas también puede ser un incentivo tener recompensas, pero hablar de las recompensas que van a recibir no solo es en clave material, como os decía que nosotras trabajamos para conseguir ese importe a final del mes, ¿no? Sino que hay otro tipo de recompensas. También trabajamos, ¿por qué? Pues porque a lo mejor nos interesa crecer en una carrera profesional determinada, hacer una trayectoria porque nos encanta nuestro trabajo y queremos conseguir llegar a no sé dónde. Eso sigue siendo una recompensa. También porque nuestro trabajo nos gusta, nos sentimos bien. En mi caso, como soy profesional de la relación de ayuda, pues a mí me gusta mucho ayudar a la gente y entonces me gusta ver cómo mejoran en sus vidas, cómo se empoderan, cómo salen adelante. Eso para mí es una satisfacción, es una recompensa para mí. También lo es ese sueldo a final de mes, ¿no? Entonces, también lo es las vacaciones en un momento determinado, ¿no? Cuando ahorramos para irnos de vacaciones. Todo eso son recompensas. Entonces, en clave adolescente, la recompensa es inmediatamente lo que va a conseguir después de ir al instituto, ¿sí? Es importante porque muchas veces por la mañana no quieren ir al instituto, de repente, ¿no? Y os dicen, no quiero ir, me duele tal, me duele pascual. A veces puede ser verdad que les duela la barriga o que les pase algo de salud, pero muchas veces es estrés, es ansiedad, porque por lo que sea, pues no quieren ir, no se sienten bien allí, no les gusta, les cuesta, sienten que no confían en sus capacidades, les pasan un montón de cosas, ¿no? Entonces aquí lo primero que hay que anticipar en estas mañanas en las que no quieren ir, lo primero que hay que anticipar aquí es lo que va a pasar cuando vuelvan del INSTI. Aquí les tenemos que recordar
que después del instituto está la tarde, que por la tarde va a poder ir a no sé dónde, va a salir con su amiga, va a ir a fútbol, va a jugar a videojuegos, va a hacer lo que sea. Recordarles la recompensa que viene inmediatamente después de ese esfuerzo de ir al instituto, ¿sí? Después de cuando se ponen a estudiar, la recompensa es, por la tarde, una vez vuelven del instituto y tal, la recompensa es lo que van a hacer inmediatamente después de acabar de estudiar. Muchas veces también creemos que es más eficiente estudiar muchas horas o dedicar mucho rato de la tarde a hacer los deberes, y a veces es todo lo contrario, depende del adolescente, y a veces si les damos menos tiempo se organizan mejor en ese tiempo porque tienen poco tiempo para hacer todas esas tareas, ¿sí? Hay que probar y con cada adolescente funcionará una cosa, pero no hay que centrarse solo en que pase toda la tarde estudiando o en que pase el mayor tiempo posible estudiando, ¿sí? El tiempo necesario para hacer las tareas y hacer lo que es necesario hacer para lo que sea que venga por delante, ¿no? Pero recordarle la recompensa que viene después, que va a ir con su amiga, que va a hacer no sé qué, que vais a ir a comprar, que va a jugar con los videojuegos, que va a poder tener el móvil o la tablet, todas esas cosas que pasan después de estudiar. Recompensas inmediatas como estas o recompensas más a largo plazo. Recordar que después de esa semana de instituto va a venir un fin de semana estupendo en el que si lo ha hecho todo, pues va a poder estar con sus amistades, no va a estar pensando en nada más, va a disfrutar. Recordar también qué pasa a final de trimestre, pues si vienen, si es el caso de las navidades, pues que habrá regalos, si es el caso de fin de curso, pues que después viene el verano. Todo eso, además, linkarlo con cosas que les gustan, como por ejemplo, esa adolescente que quiere sacarse el carnet de conducir, que quiere tener una moto, que quiere irse de vacaciones con sus amigas, o que quiere ir a un sitio determinado de vacaciones, o que quiere hacer no sé qué campamentos, o lo que sea, ¿sí? Esto linkarlo siempre y tenerlo por ahí presente en casa es importante. Y no decirlo a principio de curso y olvidarse ya, decir, bueno, que a final de curso tendrás esto, venga, ahora a estudiar, venga, que te toca ya. No, lo importante es que vayamos manteniendo el deseo, ahí es donde está, manteniendo y aumentando el deseo por esas recompensas. Les vamos recordando todo lo que podamos, hacemos todo lo posible para irles recordando lo que supone esa recompensa, lo que supone ese esfuerzo que están haciendo por esa recompensa. Porque si no necesitan nada, no les gusta, no les proporciona ningún tipo de emoción esto de estudiar agradable, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta todos los cambios que se producen en esta etapa y las características propias de la adolescencia, que como sabéis os cuento en mi conferencia qué les pasa a las personas adolescentes, pues si todo eso está obrando a la vez, es muy difícil que de repente quieran estudiar, ¿sí? Por lo tanto, los castigos no sirven, los gritos no sirven. Si hemos intentado muchas veces hacerlo así y no funciona, ya sabemos que no sirve, tenemos que cambiar de estrategia, ¿sí? Cuando cambiamos de estrategia, muchas veces todo cambia, todo se mueve y todo mejora. Hay que empezar y hay que ponerse, pero más o menos iría así. Os recuerdo también que tengo una confe sobre motivación, precisamente, y sobre orientación laboral, porque sé que es un tema que os preocupa mucho y allí os doy un montón de pautas para que podáis ir el día a día, acompañando el día a día de este momentazo de estudiar, de escoger unos estudios, etcétera, ¿sí? Bueno, veo que estáis aquí súper activas. Vamos a la siguiente. Muchas gracias a todas por vuestras preguntas, que hay un montón. Hoy estoy yendo en orden porque creo que me manejo mejor. Estoy probando maneritas de hacerlo. Vamos a ver. Ella se siente que no la entendemos, pero no nos cuenta lo que le pasa. ¿Cómo puedo ayudarla entonces? Esta es muy buena pregunta. Ayer justo estuvimos hablando de ello en la tribu porque había una familia que se estaba encontrando con que una de sus hijas adolescentes estaba en un momentazo y no les contaba lo que les pasaba, ¿no? Pero la veían triste, veían que habían pasado cosas ahí y que se enfadaba, estaba irritable, este tipo de cosas. Entonces es muy importante que ahí huyamos de enfrentarnos al tema directamente, porque normalmente ahí se cierran en banda. No quieren contaros las cosas, no les nace, no es que no quieran, es que muchas veces no saben ni cómo hacerlo. Están ahí porque muchas veces no saben ni lo que sienten, les están pasando muchas cosas que no saben qué hacer con ellas, ¿no? Y las ayudamos ¿cómo ahí? Ayer hablábamos y les daba una serie de pautas en el grupo de ayuda mutua, como os digo, en la tribu, y las invitaba
a hacerlas sentir lo máximo posible bien. Ya que están en un momento de caos y de malestar emocional, es importante que nosotras no sumemos más malestar y más caos a ese momento en el que están. Esto es una de las maneras, ¿no? Haciendo esas cosas que sabemos que les hacen sentir bien. Pues si le gusta que tengáis, pues yo qué sé, la sudadera tal, limpia y planchada para el viernes porque le gusta y se la quiere poner para ir con sus amigas, pues favorecer que eso esté. Si le gusta no sé qué plato, pues cocinar ese plato ese día. Si sabéis que le gusta no sé qué actividad, pues promocionar esa actividad. Favorecer también que haga todas esas actividades que le gustan y que además la hacen sentir bien. Si es deporte, pues proteger mucho este tipo de actividades porque las ayudan también a mejorar su estado emocional. Esa es otra manera de hacerlo. Todas las cosas que podemos hacer, como veis, no vamos directamente al problema, ¿eh? Estamos preparando el terreno. ¿Para qué? Para que si le apetece ella nos lo cuente y para que pueda encontrar en las actividades que hace recursos ella misma para sentirse mejor, ¿sí? Y después hay otra manera que es hablarles, explicarles nosotras mismas algunas experiencias que hemos tenido estos días y que nos han hecho sentir mal. Si sabemos que está triste porque la estamos viendo, si sabemos que está enfadada porque la estamos viendo, podemos explicarle que nos hemos enfadado porque a nuestra jefa le ha pasado no sé qué y me ha dicho no sé cuánto, ¿tú qué opinas? Pedirles ayuda, ¿qué harías tú en este caso? Muchas veces cuando les contáis cosas, ellas se animan a contaros cosas también. Recordad que una de las pautas que os cuento en mi confe sobre comunicación, donde os doy pautas para aprender a comunicaros con ellas, es precisamente esa, compartir información concreta en momentos determinados. Información que tiene que ver con lo que ellas pueden estar pasando o sintiendo, ¿sí? O con una experiencia similar a la que ellas han vivido, han experimentado, ¿no? Entonces, por ahí es por donde vamos a poder entablar en un momento dado una conversación con ellas y vamos a generar un espacio en el que ellas se van a sentir en confianza para contarnos cosas, ¿sí? Porque si siente que no la entendéis, si ella os ha verbalizado esto, que es lo más natural, puede ser ¿por qué? Porque hayáis juzgado sus gustos, su forma de vestir, porque os vea muy desconectadas de ella, porque nunca le deis quizá el espacio, a veces pasa, ¿no? Sin querer, porque la comparamos, porque valoramos cosas que ella no valora y entonces siente que no está conectada con nosotras. Es muy importante que manifestéis interés y un interés genuino a poder ser sobre las cosas que les gustan. Ya sabéis, y os lo cuento en mi confe de comunicación, que es ultra importante que podamos acercarnos a su mundo y conocerlo, que podamos saber qué música le gusta, cómo le gustaría vestir, cuáles son sus referentes, todo eso. Si de repente empezamos a criticar todo aquello que a ella le gusta, que ella valora, mostramos que no entendemos cómo se siente, porque no validamos su estado emocional y todo lo que nos cuenta son tonterías o son cosas que no son importantes o ya te pasará o eres muy joven o tranquila o no te preocupes por eso o no sé qué, pues es muy probable que ella no se sienta a gusto, ¿eh? Recordad que siempre digo que necesitamos a personas alrededor, en la adolescencia necesitamos a personas adultas que sean cómplices, ¿sí? Que estén ahí transmitiéndonos que las entendemos, ¿sí? Que nos entienden, ¿eh? Tienen que ser personas que estemos transmitiendo que las comprendemos, que sabemos y valoramos la persona en la que se están convirtiendo, ¿sí? La música que les gusta, todas esas cosas. Todo lo que les gusta, sus amistades, los sueños que tienen, las actividades que las motivan. Hay un montón de cosas en este momento que las adultas, sin darnos cuenta, pues a veces juzgamos, a veces criticamos, a veces menospreciamos, a veces comparamos, ¿no? A veces decimos y decimos y decimos y no nos damos cuenta de que no las estamos escuchando. Así que lo primero es, si ella siente que no la entendemos, ¿por qué puede ser? Puede ser que no estemos en este momento siguiendo estas pautas, puede ser que nos estemos acercando a ellas con esta cosa adulta que tenemos de nosotras sabemos y nosotras te aconsejamos, nosotras sabemos lo que es mejor para ti porque somos mayores y tú no, aún eres muy joven. ¿Puede ser que pase eso? Porque si es así, es importante
que cambiemos el chip ahí y la mirada y empecemos a seguir estas otras pautas que van a facilitaros la comunicación. Porque como sabéis, siempre os recomiendo que trabajéis primero en la comunicación para poder hacer todo lo demás, para poder poner límites, para poder ayudarlas acompañarlas en la elección de su vida laboral futura, ¿no? De esos estudios, de lo que van a hacer a tomar decisiones, etcétera, ¿sí? Es muy importante que trabajéis en la comunicación. Así que ahí voy, ¿eh? Ya os digo que tengo un montón de confes sobre todos estos temas con muchas pautas concretas y luego está también el grupo de ayuda mutua en el que vamos cada semana acompañando lo que va pasando precisamente para que no os pasen estas cosas de ha pasado esto, me ha dado una sorpresa y me he sentido sola y no he sabido qué hacer y he salido por ahí, por donde me ha salido, con un castigo o con lo típico de siempre, ¿no? Es muy importante. ¡Ay! Se me ha ido. Vamos a ver. A ver dónde está. Vaya. Vale, ¿qué hacer si decide fumar en casa aunque no estés de acuerdo? 16 años. Bueno, esto es algo muy importante porque tiene que ver con la convivencia y con el establecimiento de límites, ¿sí? Cuando convivimos con personas, si las otras personas no fuman y se sienten molestas por el humo, evidentemente vamos a tener que llegar a un acuerdo para convivir bien. Y eso puede implicar que en casa no se fuma, ¿sí? Esto es un acuerdo al que tenéis que llegar. Si la mayoría de las personas que convivís en casa, incluida la persona adolescente de 16 años, no fumáis y os molesta el humo, en casa no se debería fumar, ¿sí? Entonces, lo importante es que podamos trabajar sobre esos acuerdos con las personas adolescentes. A lo mejor en casa no se fuma, pero en una terraza podéis negociar y puedes salir a fumar a la terraza, con lo cual podéis controlar también el nivel de consumo, cuánto fuma, etcétera, etcétera, porque si no, abren la ventana, fuman ahí en la habitación, os lo dejan todo lleno de humo, de ese olor tan desagradable que tiene el tabaco y que impregna todo lo demás, y evidentemente es muy incómodo, ¿no? Entonces, lo primero es, si habéis llegado a un acuerdo al que tenéis que llegar juntas, ahí tiene que prevalecer el acuerdo y las consecuencias del acuerdo, ¿sí? Las consecuencias tienen que tener relación con ese acuerdo, con la conducta que se prevé mejorar. Entonces, importante que podáis, antes de todo, llegar a un acuerdo, no porque yo prohíbo fumar en casa, sino porque aquí convivimos varias personas y a la mayoría de las personas con las que estás conviviendo, pues no les gusta el olor del tabaco y no queremos, vamos, que se fume en casa por eso, ¿no? Si sois 4 en casa y hay 3 que no quieren que nadie fume dentro, pues no se fuma dentro y ya está. Otra cosa es que lo cumplan, que ahí es donde vamos también ya con las pautas de comunicación asertiva, comunicación no violenta y todos los tipos de comunicación que se os ocurra, que están alineadas, esos tipos de comunicación están alineados con la intención de mantenernos firmes, ¿sí? Mantenernos firmes para que los acuerdos se cumplan, que eso es lo que suele costar más de todo, Entonces, importante, pues que primero acordemos con ellas unas normas de convivencia, que sean poquitas, que no os paséis ahí poniendo normas, pero que sean pocas, acordadas, y una de ellas que sea, si es de vuestra prioridad, que sea el tabaco. Porque evidentemente no os va a gustar que fume, pero no vais a conseguir que deje de fumar prohibiéndoselo. Entonces, si negociáis que en casa no se fuma, pero que a lo mejor en el balcón se fuma, además de ganaros un poco su confianza y de haber cedido en algo a lo que él necesita, podéis también controlar el nivel de consumo, la cantidad de tabaco que fuma al día. Es muy importante. El tema de las drogas, el tabaco y todo esto, ya sabéis que de que hablo muchas veces de ello, que es algo que nos preocupa muchísimo, que es complicado, y también tengo otra confe entera para hablaros de este tema, pero es importante sobre todo que mantengáis los acuerdos. Si el acuerdo es que no se fuma en casa, es importante que os mantengáis firmes. Y también os recuerdo que en la confe de límites tenéis un montón de pautas y de frases hechas para que podáis ir repitiendo y mecanismos para comunicar cuando no se ha cumplido un acuerdo, para comunicar la consecuencia de ese acuerdo no cumplido. Es importante, Si os ponéis a prohibir, si os ponéis mal, si os ponéis a llorar, si os ponéis a gritar, todo eso no va a conseguir que podáis convivir mejor. Y el objetivo en esta etapa, como ya sabéis,
es ir cediendo el control progresivamente, con toda la atención, acompañando de forma prudente con esa distancia que siempre os invito a tener, pero es importante que ya empecemos a darles un lugar en el que podamos negociar, podamos acordar, porque esto es lo que vamos a hacer a partir de ahora y es lo que ellas necesitan también para desarrollarse de la mejor manera posible, ¿sí? Así que os animo a que lleguéis a acuerdos y a que os mantengáis firmes con esos acuerdos, ¿sí? Muy importante. Luego veremos cuál es la consecuencia si lo pilláis fumando en casa, ¿eh? Ahí tenéis que hablar y acordar con él también la consecuencia. Es decir, no que la pongáis vosotras, sino que él también intervenga en el tipo de consecuencia que se va a poner si realmente incumple, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Creo que van a ser ya las últimas consultas. ¿Cómo poder acompañar a los adolescentes cuando se inician en el mundo del botellón? ¡Tachán! Cuando se inician en el mundo del botellón. Esto es todo un qué, ¿eh? Cuando se inician en el mundo del botellón, lo hacen impulsadas las personas adolescentes por estas... dice por aquí, y ni decir si los padres fuman y no dejan fumar. Claro, eso es el ejemplo famoso, ¿eh? El ejemplo famoso es, si tú como padre-madre fumas, pues si le estás diciendo que no fume, estás incurriendo en una incoherencia enorme que justamente en esta etapa se encargan ellas de analizar y ponértela en bandeja y te dicen, claro, claro, me dices que yo no fume, pero tú sí que fumas, ¿verdad? Pues bueno, ahí está, ¿eh? Sobre todo eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del ejemplo, ¿eh? Luego cada familia hace lo que puede en casa y como puede, ¿eh? Pero bueno, entonces volvemos al botellón. Esto que os comentaba, ¿no? Es que esto de iniciarse en el botellón lo hacen de la mano de sus iguales, ¿no? Es un momento muy importante en el que la socialización es prioridad, ¿no? Es prioridad y pasa por delante de muchas cosas, en muchos casos. Para bien o para mal, es decir, tanto si hay un adolescente que se está aislando, como una que está todo el tiempo ahí con sus amigas, saliendo y haciendo cosas en grupo, ¿no? Socializando. Es importante, muy importante en este momento, por lo tanto, se va a iniciar ahí, en esto del botellón, por sus amistades, ¿no? En general, ninguna adolescente va sola a beber, normalmente empiezan a explorar y hay una fase exploratoria con las amistades. Entonces, esto es más o menos natural en la etapa y habitual en la etapa, ¿sí? Lo que no es habitual es que haya una adicción o que pasen cosas más graves, pero la exploración con ciertos tipos de drogas como es el alcohol es bastante habitual. No nos gusta, es un rollo, lo prohibiríamos, todo esto es así, pero existe, entonces no podemos negar la evidencia. ¿Y qué es lo que siempre os recomiendo yo? Os recomiendo que acompañéis el consumo, que las ayudéis, si están consumiendo y han empezado a beber alcohol o lo que sea, que las ayudéis a beber mejor, entre comillas, porque eso lo van a controlar como puedan, pero es que vosotras no vais a poder controlar lo que hacen cuando están con sus amistades. Entonces, si lo prohibís, es muy probable que lo hagan más incluso. Si lo prohibís, lo que no sabéis es si vais a conseguir que dejen de hacerlo. Yo os diría que es muy complicado que dejen de hacerlo. Entonces, importante que puedan beber agua, que puedan alimentarse bien, que no tengáis discusiones o no habléis de los temas justo cuando llegan después de haber hecho un botellón, ¿no? Todas estas cosas. Dice, sí, se juntan para beber, compran alcohol y hacen fiesta en la calle. Sí, es que esto es muy habitual desde hace bastantes años ya. En mi adolescencia esto no existía, pero ahora, en la actualidad, esto es algo muy común. Acceden al alcohol, como es bastante accesible y es muy fácil conseguir alcohol, y también es muy fácil conseguir cannabis, y también es muy fácil conseguir, en fin, es muy fácil conseguir acceder a cualquier tipo de droga, pues evidentemente pues están ahí y la consiguen, y el grupo normalmente suele ejercer bastante presión y acaban consumiendo en algún momento, aunque solo sea un consumo experimental u ocasional cuando salen de botellón. Pero lo importante no es quedarnos ahí en es que están bebiendo, es que podemos dar nuestra opinión, podemos expresarles que no nos gusta que beba. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues porque el alcohol es algo que puede afectar mucho al desarrollo de su cerebro, es algo, y todas las drogas en sí, es algo que pueden hacer que tengan consecuencias en el futuro X, es decir, no es saludable, ¿sí? Pero lo hacen, y como lo hacen, tenemos que ayudarlas a que consuman y se protejan aunque consuman, ¿no? Y ahí hay una serie de mensajes que tenemos que irles dando. Entonces, importante que puedan beber agua, que lleven agua si puede ser, que espacien las copas, que no beban de otro vaso,
que esto también lo hacen en las botellas, ni te diré, porque van con todo ahí, ¿no? Es más importante que lleven su vaso y beban en su vaso, que no que beban de otros vasos o de las mismas botellas, que coman, que lleven algo siempre de comida encima, porque en algún momento lo pueden necesitar, o que lleven dinero si tienen acceso a algún sitio para comprar comida. Yo recomendaría que se llevaran una pequeña mochililla o algo con cosas dentro para protegerse de lo que pueda pasar, que si pasa algo con alguna de sus amistades o lo que sea, os puedan llamar a vosotras, ¿sí? Que es muy importante que podáis darle atención a esta adolescente que en ese momento ha bebido de más porque no ha podido controlar. Lo de espaciar las copas es básico también, porque si beben, muchas veces beben y beben muy seguido porque no les está subiendo. Como todas sabemos que el alcohol es tarda un poquito, el efecto es tarda un poquito en subir, entonces ellas, si no están acostumbradas a beber, no lo prevén, y como no lo pueden prever, de repente se encuentran en un estado de muchísima alteración que puede ser muy peligroso para su salud, ¿sí? Así que sí, el directo queda grabado, que dicen por aquí, siempre los dejo grabados todos, ¿eh? Entonces, importante, que podamos lanzar el mensaje de: a mí no me gusta, evidentemente, que consumas nada de esto. ¿Por qué? Porque te puede hacer daño, ¿eh? ¿Para qué? Para proteger tu salud mental, para proteger tu salud en general. Es importante que podáis transmitir vuestra opinión, es importante que podáis darle a conocer los riesgos, pero ¿qué pasa? Que como en esta etapa no pueden anticipar los riesgos, ¿sí? Porque es esa cosa tan emocionante que tienen las cosas emocionantes de arriesgarse, ¿sabes? Eso es lo que les pasa, que no pueden controlarlo, lo acaban haciendo, que la presión de grupo además ejerce ahí también su función, y muchas veces acaban consumiendo igual. Entonces no vais a conseguir que no consuman, pero sí que vais a mandar los mensajes adecuados y vais a poner lo que yo le llamo los métodos de los hábitos, vais a ayudarlas a desarrollar hábitos de higiene de consumo. Esto os lo explico todo también en mi confe sobre drogas, pero es importante que sepáis que si os ponéis así, decís, no, pues aquí no entras más, o como bebas te vas a enterar, o la próxima vez no sales, o todas estas cosas, es complicado porque se puede generar un problema mayor del que hay, ¿sí? Es más importante que pueda consumir de manera más o menos típica de la etapa, a que le pongamos toda la atención en lo del consumo, le mostremos una excesiva preocupación, con lo cual ella va a tener malestar ahí, ese malestar se va a transformar en conductas de riesgo, y una de ellas precisamente es consumir. Es decir, tenemos que ir ahí con cuidado, ¿sí? Es un tema que realmente nos puede traer ahí muchos sustillos. Y acabo de ver, me he asustado yo también, porque acabo de ver la hora que es, así que tenemos que acabar ya. Vamos a acabar con esta consulta sobre el botellón, sobre las drogas. Recordad que tengo una confe de drogas en la que os explico un montón de cosas y os doy ahí recomendaciones para que podáis prevenir y atender el consumo de sustancias de todo tipo, el alcohol y otras drogas, porque el alcohol es una droga también. Así que ahí estamos, hay muchas consultas que se nos han quedado, pero recordad que yo las voy respondiendo en forma de post, de reels, de vídeos y de artículos y de todo lo que puedo, ¿sí? Durante la semana que viene. Recordad que podéis suscribiros en YouTube también a mi canal, que subo siempre, bueno, subo desde hace poco ya, pero los voy a subir para siempre, espero, los directos allí también. Y que nos vemos la semana que viene a las 4, hora española peninsular. ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien, os ha gustado, os ha servido. Estaríamos horas hablando, siempre me dicen que hablo mucho, espero que os sirva de todas maneras, y aquí seguimos para acompañaros, que no estáis solas, que muchas personas se están acompañando en la adolescencia ahora, que no es una etapa fácil, pero es muy bonita, ¿sí? Y recordad que este fin de semana, recordad que no es personal, que es cerebral, ¿sí? Y que vosotras estáis ahí y podéis marcar la diferencia para acompañarlas como necesitan. Os mando muchos besitos a todas y os deseo un súper fin de semana. Hasta la semana que viene.